fallecido el que fuese considerado como uno de los asesinos más crueles en la historia de los Estados Unidos. Ronald DeFeo murió el viernes 12 de marzo de 2021 a los 69 años. Cumplía aún condena en el Centro Correccional Sullivan, que es una prisión de máxima seguridad situada en el pueblo de Fallsburg del estado de Nueva York. Por algún problema de salud aún desconocido, fue trasladado al Centro Médico de Albany. El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado anunció mediante un comunicado que el convicto había muerto a las 18:35 hora local. Aunque muchos medios de comunicación han intentado averiguar las causas del fallecimiento, el Departamento de Prisiones indicó que no podía revelar por qué DeFeo fue hospitalizado, citando las leyes de privacidad sanitarias. Y la Oficina Forense del Condado de Albany, encargada de determinar qué causó su muerte, dijo que no divulga esa información, excepto los familiares de los muertos. El autor de la que fue conocida como la masacre de Amityville llevaba 46 años encerrado y aunque solicitó en varias ocasiones la exculpación, o al menos la libertad condicional, nunca le fue concedido. Parece ser que nunca llegó a recuperarse y todos los jueces que vieron el estado en el que se encontraba dijeron que a este hombre era imposible reinsertarlo en la sociedad y le seguían considerando un preso muy peligroso. Jamás salió de la cárcel. El juez de la Corte Suprema del estado de entonces, Thomas Stark, dijo que los asesinatos de DeFeo eran los crímenes más atroces y abominables que había conocido en su carrera. Pero, ¿qué crimen cometió Ronald DeFeo para estar tantos años entre rejas? Nos situamos en noviembre de 1974. Ronald tenía entonces 23 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island, en Nueva York. Allí residía junto a su familia desde 1965 en una casa de estilo colonial en el 112 de Ocean Avenue, un barrio de alto nivel de Estados Unidos. Era una casa magnífica de 3 pisos cubierta por tejas y fachada oscuras, aunque actualmente la fachada es blanca. El solar que conforma la propiedad es rectangular e incluye un jardín que rodea la vivienda, además de piscina privada de agua caliente y un embarcadero. Su familia la conformaban su padre Ronald DeFeo, de 44 años, su madre Louise DeFeo, de 43 años, sus 2 hermanas Dawn, de 18, y Allison, de 13 años, y sus 2 hermanos Mark, de 12, y John, de 9 años. Durante los 9 años que han estado viviendo en esa casa, el padre experimentó poco a poco cambios en su personalidad, y se volvió un hombre agresivo que pegaba a sus hijos y abusaba de su mujer. Esto pudo marcar el carácter de su hijo Ronald, que era un chico muy conflictivo e introvertido, nada popular entre los jóvenes de la ciudad, y lo peor, era consumidor de heroína y LSD. Tenían un negocio familiar que fundó el abuelo de Ronald DeFeo Jr. Era un concesionario de coches en el cual trabajaba el padre y el hijo. Ambos se llevaban muy mal. Días antes, Ronald había robado dinero del concesionario y tuvo una discusión muy fuerte con su padre por esto. El 12 de noviembre de 1974, se cree que Ronald puso narcóticos en la sopa de la cena familiar para asegurarse que tuviesen un sueño profundo y poder ejecutar su plan. Alrededor de las 3:15 de la madrugada, mientras todos dormían plácidamente en sus camas, Ronald DeFeo Jr. cogió un rifle Marlin del calibre 35 que tenían en casa y fue habitación por habitación disparando y aniquilando a todos los miembros de su familia. Disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre a quien le disparó en la cabeza. Todas las víctimas yacían en su cama boca abajo con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. El arma no tenía silenciador, pero a pesar de eso, ningún vecino escuchó los disparos. Ronald se quitó la ropa ensangrentada y recogió la funda del fusil, el rifle y unas balas y las metió en una funda de almohada. Más tarde se duchó, se vistió y se dirigió a su puesto de trabajo como todos los días. Por el camino escondió la funda de almohada en una alcantarilla llena de hojas secas que más tarde encontraría la policía. Al no aparecer su padre por el concesionario, estuvo telefoneando preocupado a su casa, pero ninguna de las llamadas fue atendida. Le comentó a sus compañeros su preocupación y también a algunos amigos con los que quedó al finalizar la jornada laboral. Después de tomar algo con ellos, Ronald regresó a casa. Lo que allí encontró hizo que saliera a toda prisa en busca de ayuda. Sobre las 18:30 de la tarde, totalmente desencajado, entró en un bar gritando:
¡Ayúdenme! Creo que han disparado a mi padre y a mi madre. Varios de los clientes que se encontraban en el local decidieron acompañar a Ronald a su casa, donde encontraron los cuerpos sin vida de los 6 miembros de la familia DeFeo. La policía no tardó en llegar al lugar para iniciar las investigaciones. No había pistas concluyentes. Los investigadores creyeron por un momento que los asesinos eran más de uno, debido a la velocidad y la magnitud de los asesinatos. Ronald Jr. dijo tener sospechas porque su padre había tenido en el pasado una disputa por cuestiones empresariales con una persona vinculada a la mafia que podría haber decidido vengarse. La policía no dudó de la declaración de Ronald Jr., hasta tal punto que, temiendo que el asesino regresase a por él para acabar el trabajo, decidió trasladarlo a sus dependencias para protegerle. Sin embargo, al verse en comisaría y ser preguntado por otros detalles referente a ese presunto ajuste de cuentas, DeFeo se vino abajo y confesó: «Una vez que comencé a disparar, no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido», declaró. Ronald dijo que escuchaba unas voces demoníacas en su casa que le decían que su familia estaba conspirando contra él para matarle y que tenía que matarlos él primero. Pese a que su abogado alegó locura, aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado, ya que tenían entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. En la sangre analizada de los 6 cadáveres no se encontró rastro de los narcóticos que se supone se les administró. Entonces, ¿por qué ninguno se despertó con los disparos? Hay alguna hipótesis que dice que puede que ninguno se moviese por miedo a lo que pudiese suceder, y por esa razón murieron con el rostro en los brazos puestos en cruz. Después de un juicio que duró cerca de un año, Ronald DeFeo Jr. fue declarado culpable de los 6 asesinatos y sentenciado a 25 años por cada una de sus víctimas. Algo más de un año después, el 18 de diciembre de 1975, la familia formada por George y Kathy Ladd, los 3 hijos de Kathy de su primer matrimonio llamados Danny, Chris y Melissa, y un perro labrador llamado Harry, visitaron la casa del 112 Ocean Avenue con intención de comprarla y mudarse a vivir allí. Habían estado viendo muchísimas casas, pero ninguna que tuviese las características que buscaban entraba dentro de su presupuesto. El lugar era de ensueño y su valor muy asequible. Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con 6 dormitorios, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, 3 baños, sótano completo, garaje para 2 coches, piscina de agua caliente, embarcadero y amplia caseta para botes. El precio era de $80.000 y les extrañó ese precio tan bajo para aquella enorme casa. Preguntaron por esto y les informaron que aquella había sido la casa donde aconteció la tragedia de los DeFeo. Sin embargo, tanto George como Kathy se mantuvieron aparentemente indiferentes. De hecho, la casa reunía todos los requisitos que ellos querían y más. Por ello, aunque excediera de su presupuesto inicial, la consideraron la casa de sus sueños. George dijo que después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. Pero como los nuevos dueños eran muy religiosos y conocían lo que había ocurrido allí, decidieron tomar sus precauciones. Llamaron a un sacerdote para bendecir la casa y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo: ¡Fuera! El padre se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa y cuando terminó rechazó la propuesta que le había hecho Kathy de quedarse a comer en su casa y salió lo más rápido posible de ahí. Y le sugirió a los Lass que no pasaran mucho tiempo en ella y menos tiempo aún en el segundo piso. Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en aquel lugar. El padre de familia George no podía dejar de sentir un gran frío constante que le hacía pasar horas frente a la chimenea y cortando leña, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a 20 grados centígrados. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y su carácter se volvió agresivo y solitario. Es curioso que esto es lo mismo que le pasó al padre de la familia DeFeo, y como dato curioso, anteriormente a los DeFeo ocupó la vivienda de una pareja llamados John y Mary Reilly, desde 1960 a 1965, y ellos empezaron a sufrir unos cambios de conducta y terminaron desestructurados. Se divorciaron y pusieron la casa a la venta. George Ladd se despertaba todos los días a las 3 y 4 de la madrugada, que era la hora en la que tuvieron lugar los asesinatos de la familia DeFeo, y ya no podía volver a dormir.
Una vez se despertaba con golpes fuertes y portazos. Otra vez oyó una banda de música en la planta baja y cuando bajó no había nada. La mayoría de las veces tenía que cerrar puertas y ventanas que estaba seguro que había cerrado antes de acostarse. Otra noche descubrió cientos de moscas en una habitación a pesar de que estaban en pleno invierno. En otra ocasión, la puerta principal de la casa se abrió de golpe, quedando arrancada de sus bisagras. Su hija Melissa empezó a hablar con un amigo imaginario llamado Judy. Ella dijo que era un ángel con cara de cerdo y los ojos rojos. Una noche George se despertó a las 3:15 de la madrugada como siempre y miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Bajó a cerrarlas y cuando se giró, vio a su hija Melissa en la ventana mirándole fijamente como noctámbula, con una enigmática sonrisa, y detrás suyo vio la imagen de una figura muy larga con el rostro de un cerdo. George entró en su casa y subió rápidamente las escaleras y entró en el cuarto de la niña realmente sorprendido. Su hija estaba durmiendo plácidamente y ahí no había ningún cerdo. Esta presencia fue vista también por el resto de miembros de la familia. En una ocasión, George y Katy estaban frente a la chimenea hablando sobre las cosas extrañas que les estaban ocurriendo en la casa. Katy estaba asustada y preocupada y se levantó a abrazar a su marido, cuando de pronto lanzó un grito y se echó las manos al rostro. George se dio la vuelta y vio que por la ventana unos ojos rojos les estaban observando. George salió y vio lo que eran claramente las pisadas de un cerdo en la nieve. Otra noche la madre subió a la habitación de Melissa y la niña le dijo que Judy se acababa de ir por la ventana porque no le gustaba la presencia de la madre allí. Y cuando Katy miró por la ventana, había unos ojos rojos lanzando unos gemidos horribles. Katy tuvo otros muchos incidentes, entre ellos los fenómenos de levitación. Durante 3 noches no consecutivas, George se despertó y vio a su mujer flotando unos 2 palmos por encima de la cama. El segundo día, al levitar, su rostro había cambiado y parecía una mujer de 90 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su pelo estaba completamente blanco. Por suerte las arrugas desaparecieron en pocas horas. En la tercera ocasión, aparecieron en la piel de Katy marcas rojizas similares a quemaduras desde el cuello hasta el pubis. Los 2 hijos varones también levitaron en una ocasión sobre sus camas. Durante varias noches, Katy tuvo sueños extraños. Soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle por la noche. Durante sus largas estancias en la cocina, Katy habría sentido 2 contactos sobrenaturales distintos. Una vez se encontraba tomando un café cuando empezó a oler a perfume barato y dulzón. Entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros y luego le cogía suavemente por la cintura. Katy pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque ahí no había nadie. Otro de sus contactos también comenzó con aquel olor a perfume. La situación era parecida. Katy estaba lavando los platos y sintió como 2 personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino brusca y enérgica. El hijo llamado Daniel sufrió varias agresiones. Entre ellas destaca una noche en la que estaba viendo la televisión con su madre en el salón. Se levanta porque empieza a escuchar unos ruidos y de repente es lanzado contra una de las paredes de la casa. También declaró que las cosas se movían de lugar o simplemente desaparecían. Katy salió a hacer las compras de Navidad. Cuando al volver, entró en el baño y encontró la porcelana de los váteres de un color negro y de olor nauseabundo. Durante los últimos días de su estancia en la casa, empezó a salir una sustancia gelatinosa de color amarillento tirando ya a verde, sin ningún sitio de procedencia. Salía de las paredes, de las cerraduras de las puertas y también de todas las partes de la casa. Por mucho que George, Katy o los niños limpiasen aquella asquerosa sustancia, volvía a salir de nuevo. Un olor fétido impregnaba la casa a todas horas. Un día Katy bajó al sótano de la casa para colocar los alimentos de la compra en una alacena que utilizaban como pequeña despensa, y uno de los tablones de madera se separó un poco. Movida por la curiosidad, empujó más el tablón de madera hasta que lo derribó. Detrás de aquella alacena había una habitación muy pequeña de aproximadamente 1,20 por 1,50. Completamente pintada de rojo sangre, suelo y techos incluidos. Dentro de aquella pequeña habitación se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido.
George consultó los planos de la casa y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente, George se enteró de que Ronald DeFeo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de aquella pequeña habitación. George y Katy tomaron medidas. Una medium, llamada Francine, visitó la casa a petición de la pareja. Tras recorrer sus 3 plantas y el sótano, huyó a la carrera. Francine les dijo que no quería saber nada de lo que ocurría allí dentro. El último día que pasaron en la casa, se encontraban todos juntos cenando alrededor de la mesa en la planta baja, y allí vieron todos a la vez la que sería la última presencia para ellos en aquel lugar. Oyeron un ruido que venía de la escalera y vieron claramente a una figura siniestra de rostro deforme bajar rápidamente las escaleras mientras le miraba. George y Katy cogieron en brazos a sus hijos y abandonaron la casa inmediatamente en plena madrugada, dejando todas sus pertenencias en el interior. No volvieron a ella jamás. Tan solo habían pasado 28 días desde que se fueron a vivir allí. El 6 de marzo de 1976, los archiconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí, acompañados de su equipo habitual y reporteros de un canal local de televisión. Lorraine Warren aseguró que este caso fue el peor al que se enfrentó en su vida. En una entrevista posterior indicó: "El caso en sí ha afectado a nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Ese caso nos siguió en nuestra casa. Nos atacaron la primera vez que entramos en la casa, y eso es muy inusual", agregó. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, y también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca. Y Lorraine había visto los cuerpos de la familia DeFeo y sentido cómo se realizaba el crimen. Sobre las 3 de la madrugada, uno de los miembros del equipo de investigación que siempre acompaña a los Warren fue haciendo fotos en total soledad por la casa y dejó la cámara haciendo una ráfaga de fotos apuntando a las habitaciones de los niños. Cuando analizó el material fotográfico, se encontró en una de las fotos un rostro a través de una de las puertas que parece un niño con ojos resplandecientes que miraba desde el otro lado de la habitación. Lo más impactante es que al compararlo con el niño que dormía en esa habitación, que era John DeFeo, el parecido es asombroso. Los Warrens creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Ladd pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, gracias a lo cual la casa pudo ser vendida nuevamente en marzo de 1977. Por $55,000 a la pareja llamada James y Barbara Cromartie, que tenía un hijo llamado David. Los Cromartie eran desconocedores de todo lo que había sucedido en la casa, y a los pocos meses de estar viviendo allí, se lanzó la novela The Amityville Horror: A True Story, del autor Jay Anson, que hizo que la casa fuese lanzada a la fama y se considerase como la casa maldita de Amityville y la más encantada de Estados Unidos. Imaginen la cara que pondría esta familia y su reacción al darse cuenta que en la casa donde están viviendo, la anterior familia solo pudo aguantar 28 días y en la que se cometió aquel crimen atroz. Este libro motivó varias películas de Hollywood centradas en el tema paranormal, siendo la primera The Amityville Horror de Stuart Rosenberg, estrenada en julio de 1979 y se convirtió en una de las películas independientes más exitosas comercialmente. Esta cinta recaudó más de $80 millones. Sería seguida por casi una decena de películas más entre secuelas, reboots o remakes, incluyendo una con Ryan Reynolds y Melissa George estrenada en 2005, y la más reciente, Amityville: El Despertar. Esta fama hizo que hubiese cada día una horda de turistas y curiosos alrededor de la casa haciendo fotografías. A partir de ese momento, los Ladd rentabilizaron convenientemente sus horrorosas vivencias en la casa, asistiendo a programas de radio y televisión para contar sus experiencias. Al parecer, la actual casa había sido construida sobre un sanatorio indio
donde se llevaban a los enfermos y moribundos sin cura para dejarlos morir allí. Posteriormente el terreno fue adquirido por un tal John Ketchum, un brujo que practicaba magia negra que había escapado a la famosa quema de brujas de Salem y que presuntamente utilizó el solar para efectuar rituales satánicos. Posteriormente, parte de la prensa acusó a los Ladd de realizar un montaje con sus presuntas experiencias paranormales tras un acuerdo con William Weber, abogado defensor de Ronald DeFeo. Al parecer, Weber, aprovechándose de la precaria situación económica de los Ladd, los habría convencido de hacer creer a la opinión pública que DeFeo había asesinado a su familia bajo la influencia de las supuestas fuerzas maléficas que infectaban la casa. Extender la creencia de que la casa estaba embrujada y que hablaba a sus moradores resultaba muy útil a DeFeo y su abogado a la hora de pedir una revisión de la condena o una solución. No obstante, la artimaña no solo no funcionó, sino que William Weber demandó a los Ladds por haber ganado dinero con el libro de Jay Jansson sin darle a él la parte correspondiente pactada como coautor del invento. William Weber admitió en la revista People que él, junto a la familia Ladds, inventaron toda la historia de fantasmas. ¿Sería cierto? ¿O lo dijo para ganar fama y también dinero? Tras esta denuncia, George y Kathy Ladd fueron sometidos al detector de mentiras, resultando que dijeron la verdad en todas sus declaraciones en el programa Good Morning America. Los nuevos propietarios, Barbara y James Cromarty, también demandaron a la familia Ladd y a Jay Jansson por provocar las avalanchas de personas que iban a molestar a su hogar. Ellos no creían en actividades paranormales y lo rechazaron totalmente, pero aún así, también trajeron a un sacerdote para bendecir la casa. Tuvieron que solucionar el problema de la gran cantidad de fanáticos que visitaban la casa a raíz de la novela. Para ello, cambiaron la numeración de la casa, pasó de ser el 112 al 108 de Ocean Avenue. También se sustituyó las ventanas con forma de ojo del ático por ventanas normales, y evitar así que los curiosos la reconociesen y se viesen atraídos por esos ojos terroríficos que parecía que les miraba. Se prohibió a la prensa o cualquiera que quisiera hacer reportajes grabar en las inmediaciones o acercarse, así que se llamaba a la policía cada vez que se veía a alguien rondando con una cámara. Los Cromarty modificaron el famoso cuarto rojo y colocaron tablones para tapar todas las paredes rojas. Al final los Cromarty tuvieron que marcharse en 1987 por la tragedia de la muerte prematura de su hijo David, tan traumática que no quisieron seguir viviendo en esa casa. En esta ocasión, y debido a su fama, su valor aumentó y la vendieron por $325.000. Pasaron diferentes familias y fue subiendo el precio. En 2010 se vendió por $950.000. Ahora mismo sigue rondando el $1 millón. La familia Ladd sostuvo hasta su muerte que lo que había relatado era completamente verdad. Daniel Ladd, hijo mayor de la familia, reaparecía en 2013 en un nuevo documental, asegurando que la historia de fantasmas era real y que él estuvo toda la vida traumatizado y con problemas psicológicos que tuvieron que tratarle. Los Warren hicieron lo mismo. Lorraine murió en 2019 defendiendo la autenticidad de este caso. Los creyentes en la legitimidad del caso señalan que la foto muestra sin lugar a dudas a John Matthew DeFeo, quien fuera asesinado con el resto de su familia aquella noche de noviembre del 74 por su hermano. Hay que admitir que el presunto fantasma le da un aire al pequeño John, pero también comparte un extraño parecido con Paul Bart, investigador del equipo de los Warren, que casualmente llevaba una camisa muy parecida a la que parece traer el niño de la escalera, y mucha gente sospechó de él. El propio Bart aseguró hace poco que él no era aquel niño, y que se respetase el trabajo de los Warren que habían fallecido hace poco. Roland DeFeo ha ido modificando su versión sobre lo sucedido. En una de ellas afirma que cometió el crimen con varios amigos, ninguno de los cuales vive actualmente para desmentirle. En otra, que su hermana mayor y él acordaron matar a su padre, pero ella enloqueció y decidió matar también a sus hermanos y él la asesinó. No contento con esas dos versiones, aún inventó una más rocambolesca. El mafioso del que habló en su primera declaración le habría amenazado y obligado a acompañarle habitación por habitación para ver cómo asesinaba a todos sus familiares mientras le dejaba vivo a él. Aún no se sabe a ciencia cierta si los sucesos paranormales en la casa de Amityville fueron verídicos o no. Es todo un gran misterio sin resolver. Quién sabe, igual el trabajo de los Warren fue efectivo y expulsaron lo que fuese que había allí. Lo único que se sabe con seguridad es que en aquella casa se cometieron 6 atroces crímenes y por suerte su autor ya no está entre nosotros.